Voy a describir cómo hacer un sistema de diálogo para juegos con diálogo interactivo, localizable y escalable para Unity en este video. Si querés, puedo saltar directamente hasta el final, porque la verdad que voy a tardar un rato largo y la explicación es bastante larga. Podés ir saltando parte del video, todo eso es lo bueno que tiene. Hay que empezar con una hoja de Excel o una hoja de Google Sheets. ¿Cómo lo quieren mantener? ¿Cómo quieren colaborar en esto? Prefiero Google Sheets porque usa la plataforma de Google y es colaborativo por sí mismo. Eh, pero si tienen otro sistema que les puede servir para colaborar y mantener traqueo de lo que se va escribiendo dentro de la hoja, dentro del Excel, también se puede. Creo que en la plataforma Microsoft también se puede hacer lo mismo, así que está bien. Eh, de ahí, ese, la hoja de Excel va a tener la información de cada uno de los textos que nosotros usemos en el juego. Esos textos, esto contiene textos, y esos textos tienen que tener las siguientes características. Tienen que tener cada fila, una fila es un texto, que puede ser un pasaje, un diálogo, un elemento de la UI, cualquier cosa. Cualquier texto que esté dentro del juego se puede poner adentro de esta hoja de Excel. Lo único que tiene que tener es un identificador, un ID, que lo identifique como el objeto que es el que después se va a usar dentro del juego para buscar el texto que corresponde a ese objeto. Por ejemplo, un botón, puedes tener botón, aceptar, texto, botón, aceptar. Entonces, por ejemplo, sería texto, guión bajo, botón, guión bajo, o quizás lo podrías en inglés, sería button text, porque es como una especie de pseudocódigo y es un string. Y después de eso, tiene que tener por cada idioma que queramos una columna. Las columnas tienen que estar identificadas por esto. Entonces las columnas son ID, columnas, tienen que ser ID, y una por cada idioma. Puede ser Chinese, y se puede usar el nombre que quieran, puede usar español. No hace falta que esté abreviado ni nada, eso puede ser lo que a alguno le parezca. Después de tener esto contiene los textos. Se puede usar Google para solucionar el problema de colaboración. Interesante eso que acabo de hacer. Bring forward. Después de tener los textos, necesitamos tener un script que se encargue de leer de este Excel, que lea, las rayitas en punto son, las rayitas cortadas son leer, y escriba, esto es flujo de información a la derecha, entonces escriba a una base de datos. Lo mismo, la base de datos puede ser lo que uno quiera. Voy a escribir database como así nomás, y puede ser lo que sea. Puede ser Firebase, un Postgres hosteado por uno mismo. Nosotros, como usamos Google, usamos Firebase, que es el ejemplo de cómo lo hicimos nosotros. Usamos Firebase. Y todo esto, nada de todo esto está dentro del juego. Ya con esto lo que hace es, uno escribe los textos que uno quiere tener dentro del juego, llama a este script, ya sea una ejecución manual o apretar un botón adentro de la interfaz de Google Sheets, y lo manda a la base de datos que está hosteada en Firebase, y ya tiene toda la información, y tiene que ser en formato
no necesariamente JSON, pero la base de datos tiene que tener la posibilidad de exportar de JSON, si no se tiene que hacer. Eh, Mejor si se hace todo dentro de la base de datos, eh, que haga el formato JSON, porque si no hay que hacer, hay que transformar los JSON en otra capa dentro del juego. Que no hay problema, o sea, si quieren tener una base de datos de otro tipo, no hace falta necesariamente que sea exportable a JSON. Se puede deserializar en otro lugar, o serializar en otro lugar. Eh, lo siguiente es todo lo que va dentro del juego. Esto tendría que ponerlo adentro de un frame, me gustaría. Selecciono esto. Lo pongo adentro de un frame. Ahí está. Adentro de este frame tenemos que está es todo lo que pertenece al juego. Y entre ellos va a haber un objeto que se va a llamar, yo lo voy a llamar, que es el conector, un DB conector, que se encarga de leer los datos, solamente de leer los datos de esta base de datos. Ah, mira, me puse el otro frame. Bueno, lo voy a sacar. Y voy a hacer un cuadro mucho más grande que va a ser el juego. Esto, todo lo que está dentro de esta caja es dentro del juego. Perfecto. Ahora, este DB conector se encarga de leer, línea punteada de leer de la base de datos. Y escribe a un archivo de texto de JSON. Por esto yo decía que estaría bueno que directamente las entries de la base de datos estén hechas en JSON. Text.json. Con un solo archivo alcanza, no hace falta tener mucho. Si uno quiere dividir todo en múltiples bases de datos se puede, no es necesario y no es necesario para que funcione. ¿Cuándo escribe? Bueno, puede ser en cualquier momento. Puede ser cuando se ejecuta el juego. Puede ser manual, o sea que sea otro script que se pulea manual y escribe esa base a ese JSON. Puede ser cuando se buildea, o puede ser por build. Puede ser en tiempo de ejecución. Puede ser cuando arranca el juego. Eso depende de la frecuencia, de la necesidad del proyecto o cuando necesiten actualizar los textos. Lo que tiene esto de bueno es que si una vez ya buildearon el juego, necesitan una vez que ya buildearon el juego, necesitan cambiar los textos, este sistema tiene la capacidad de que si así lo quieren, se puede editar los textos que aparecen dentro del juego ya buildeado en la computadora del jugador. O sea, eso está buenísimo. Nosotros no lo hacemos así, pero es una opción. Lo hacíamos así un tiempo y era innecesario, así que lo dejamos de hacer. Esto es un archivo. De este archivo tiene que leer un segundo. Otro objeto, o sea, va a haber otro objeto dentro del juego que se encargue de onStartup va a leer, este se llama, nosotros le decimos texts, es la clase texts.cs dentro del juego. Que la clase esa lo que hace es leer esto. Si no, lee todo desde la base de datos directamente y ahí esta capa, el DB Connector, se encarga de adaptarlo a un formato legible dentro del juego. Y este ya lee JSON, entonces no es necesario. Entonces, como el text ya lee JSON, lo tiene cargado. Ahora nosotros podemos desde cualquier parte del juego cargar este texto para que funcione. Ya con eso es un montón. Lo siguiente es que todos los otros componentes lean desde este text el objeto que necesita. Hay otras consideraciones, como por ejemplo que nosotros queremos un lenguaje para el jugador, que queremos que tenga la posibilidad de elegir el lenguaje en el que está jugando. Para eso, en algún lado
tiene que haber una opción de setear lenguaje. Que nosotros usamos un botón. Y esto lo persistimos en algún tipo de archivo de configuración o un sistema de configuración, que puede ser un archivo guardado, un save file, o puede ser player prefs, o lo que sea. Cualquiera de estas opciones es válida, estas son opciones. Esto se guarda se escribe a player pref, y el text lo que hace es leer también cuál es el lenguaje actual del juego. Capaz el jugador está jugando en chino, capaz el jugador está jugando en inglés, lo que sea. Esto lee de player pref. Entonces esto tiene una función que se llama getText, que es como es de lectura, la vamos a poner así. Y getText toma como parámetro una cosa en realidad más, el ID. Text ID. Esta es la función más importante de este componente que tiene que existir para que funcione el resto del juego. Esto devuelve un texto localizado. Está buenísima esta función, porque esto es lo que hace text. Se encarga de devolver el texto localizado a partir de solamente el text ID. Y este text ID es este ID que está acá, que se populó en la hoja de Excel. Nosotros dijimos, bueno, este texto que pertenece a este botón se va a llamar button text. Cuando yo llamo a getText button text, nos devuelve el texto con el identificador. Pero como el JSON es una tabla de columnas de inglés, español, chino, lo que sea, yo después voy a leer player prefs, y en el player pref el texto va a decir, quiere el texto de button text. Ok, ¿en qué idioma? Se va a fijar en player prefs y después va a venir a text.json y va a decir, dame este ID con este texto. Eso es lo que hace text. Se fija el ID, agarra el... y con eso saben qué fila del archivo de JSON fijarse. Y después usa el player prefs para saber en qué propiedad de esa fila, de ese archivo de texto, se tiene que fijar para saber cuál es el idioma en el que tiene que imprimir el texto que le están pidiendo. Y como esto devuelve un string, el string se puede utilizar para setear cualquier texto dentro del juego. De ahí que crear controladores que se encarguen de utilizar esta función para popular los diferentes elementos del juego. Después, porque lo importante de esto es poder crear diálogo de este tipo, lo importante es tener algo que controle esos elementos narrativos. Crear diálogo, crear pasajes, distintos objetos. El más importante me parece destacar que es el más complejo, el resto son menos complejos que este, así que vamos a hacer el más complejo, es el Narrative Controller. Narrative Event Controller. Que este es un paso más cercano al jugador. Si decimos que el jugador está por acá, entonces él no interactúa con todo el jugador. El jugador interactúa con textos que va a leer. Textos para leer. Con textos que los lee. Vamos a hacer así. Ni a puntos leer. Y botones. Y que los aprieta o interactúa con ellos.
El Narrative Controller se encarga de saber qué es lo que hacen esos botones. O sea que cuando el botón el jugador lo aprieta, el Narrative Controller hace algo. Es como que, por ejemplo, nosotros tenemos un pasaje de un texto que te da una opción de si querés jugar sí o no. ¿Querés jugar el tutorial sí o no? Es el ejemplo más claro y más común. Entonces cuando el jugador aprieta que no, le dice al Narrative Controller que algo tiene que pasar porque dijo que no. Normalmente es una función que se llama. Si yo digo que no en un diálogo, digo, bueno, no queremos ejecutar el. No queremos entrar al tutorial. Si digo que sí, entramos al tutorial. Y lo otro que hace es escribir los textos en un orden que tenga sentido. O sea, si bienvenido es lo primero que digo, después digo querés jugar el tutorial. Entonces eso lo va en una secuencia, la va mostrando. El controlador este lo que se encarga es de pedirle esos textos al controlador, al objeto de textos del juego. ¿Cómo sabe qué textos quiero mostrar cuándo? Bueno, de eso se encarga el diseñador. Es otra persona que no tiene nada que ver con el juego. Bueno, sí tiene que ver con el juego, es la persona que lo hace, pero está fuera del juego. Es el diseñador. El diseñador no interactúa directamente con el código. En cambio, utiliza Scriptable Objects. Se llaman nosotros le decimos Scriptable Dialogs. Son un tipo de Scriptable Object. El diseñador escribe estos. El diseñador los diseña. ¿Qué opciones tiene esto? Bueno, esto necesita las siguientes propiedades para funcionar. Necesita tener un ID. Mejor dicho, es una lista. Adentro necesita tener una lista de nodos, le decimos nosotros. Y estos nodos tienen a su vez, a ver si lo puedo hacer un poco más. Cada nodo adentro tiene que tener un ID, un node ID, mejor dicho, un text ID, que es el texto que representa ese nodo, que es lo que se va a mostrar. También tiene que tener una función que la función es un enum y capaz tiene un parámetro que puede ser un string o un integer. Esto depende de qué tan complejo queremos que sea, o quieras que sea, o necesites que sea. La función, entonces, el scriptable de diálogo es una lista de nodos. Cada nodo es un text ID que tiene una función. Esa función lo que se encarga de hacer es algo que nosotros normalmente queremos hacer con el juego. Por ejemplo, iniciar el tutorial. Por ejemplo, mover la cámara. Y son opciones típicas de una cinemática, por ejemplo. Esas son las opciones más comunes que nosotros encontramos que queremos que haga una de estas funciones. Iniciar el tutorial puede ser una, otra puede ser reiniciar el juego, otra puede ser disparar un evento, otra puede ser guardar la partida, cambiar una propiedad del juego, cambiar una propiedad de la partida guardada, del save, para después. Pero son todas opciones de funciones que uno puede hacer o puede implementar. Eso ya depende de cuáles son las necesidades del juego. Pero en la función que la implementa el diseñador lo hace otra vez eligiendo un dropdown de un enum. Por eso se usa un enum, porque es mucho más fácil usar la función de esa manera. Y esta función no tiene ninguna relación con el Excel.
no es necesario que la tenga. El Excel lo único que le importa es el text ID. Entonces el Narrative Controller lo que hace es leer estos scriptable dialogs, dependiendo en qué momento lo queramos ejecutar. Y lo que hace es leer estos scriptable dialogs. Y de ahí lee la lista de nodos primero. Y con esa lista de nodos, uno por uno, le va mostrando al jugador cuáles son los textos. El primer texto, bienvenido. Y el segundo texto, si querés aceptar esto, sí o no. Entonces el jugador dice sí, porque aprieta el botón de que dice sí. Y ahí se ejecuta la función de iniciar el tutorial. Me olvidé de mencionar que cada uno de estos nodos, en realidad, tiene un text ID. Es un nodo que tiene text ID. Cada uno de esos nodos tiene adentro una answer, una respuesta, una response. Y esa response es la que tiene la función. Entonces cuando se cliquea sobre esa response, se ejecuta la función correspondiente a la respuesta seleccionada. De esa manera no es que entramos al nodo y se ejecutan todas las funciones que están adentro, sino que corresponde a la función. Y la response también tiene un text ID. Entonces si queremos que diga sí, ponemos el ID yes. Entonces ese texto de la response se va a localizar solo y podemos reutilizar esa localización, que al fin de cuentas te deja ahorrar un poco de dinero en localización cuando tenés que reutilizar un montón de botones o un montón de textos a lo largo del juego en vez de tener que traducir cada sí a cada uno de los idiomas. Entonces en todos lados que diga sí, sabemos que lo podemos reutilizar. Sabemos que la persona que lo traduzca lo va a tener que traducir una sola vez. Ahora, ¿cómo se carga un evento en el Narrative Controller? Eso es fácil, tiene una función, no es de lectura, pero es que se puede llamar, que lo que hace es tomar, no es una función, es un procedimiento que se llama load event. Y lo que le pasas es el scriptable dialog. Le pasas uno de estos que están acá arriba a la derecha. Y con eso cargaste el evento. ¿Cómo se ve? Eso depende de cómo quieras que se vea. Se puede ver como subtítulo. Las opciones son que se vea como subtítulos. Texto en un libro, esto es lo que hacemos nosotros. Capaz son cajas de diálogo. Puede ser cualquier opción. No. Cómo se ve el texto, eso ya depende de cada uno. De cómo uno quiere, las necesidades del juego y las necesidades del producto. Entonces, todas estas cosas son personalizables. Eso es lo importante. Y lo que es escalable son esto y el tamaño de los textos, porque es un JSON. El JSON puede ser tan grande como sea necesario. Ahora, aparte de esto, los botones que también tienen texto y los textos usan esta tecnología de Unity. Quizá acá tendría que usar amarillo para tecnologías. Bueno, que se llama... Debe usar amarillo para tecnologías. Text Mesh Pro. Así se llama. Que Text Mesh Pro nos permite controlar el texto. Nos permite controlar cómo se ve el texto dentro del juego. Por ejemplo, nos deja poner el texto en negritas dentro de otro texto. Deja colorear ciertas porciones del texto. Si estamos usando esta tecnología, entonces acá, cuando estemos creando el texto vamos a tener que escribirlo con el markup
usando markup de tiempo. ¿Qué significa? Que podemos usar tags que son parecidos a los de HTML para formatear el texto. En el sentido de podemos poner, digamos que podemos poner bold. Y acá podemos poner barra bold. Y decimos que este texto está en negrita. Todo esto porque usamos tiempo acá. Y como este texto no se toca, lo que hay adentro del Excel, no se formatea, no se toca, se mantiene siempre igual. Cuando nosotros pasemos del Excel al script, a la base de datos, de la base de datos al juego, del juego al conector de base de datos que se escribe en JSON y ese texto se lee y lo lee el Narrative Control mientras está y después lo pone arriba del coso, y después el Narrative Control lo muestra sobre un texto de Unity. Como el texto de Unity está usando TextMesh Pro, va a interpretar estos tags del estilo HTML como directivas de texto. Entonces el diseñador que está trabajando no solo acá sobre esto, tenés otro diseñador narrativo trabajando en inglés, ponele, porque es un idioma nativo, sobre tu hoja. Y después tenés a los traductores trabajando sobre esta hoja. Y el Narrative Designer puede decir, me gustaría que esta palabra tenga énfasis. Por ejemplo, quiero jugar al tutorial y entre paréntesis dice, mirá que el juego es complejo. O recomendamos que la primera partida, y esa palabra que recomendamos que en la primer, capaz queremos que esté en negrita, puede venir y decir, bueno, quiero que esto esté en negrita. Y los traductores lo que hacen es llenar las columnas de la hoja de Excel del idioma que le corresponde. Lo que sí, tienen que mantener, esto es como una advertencia, tienen que mantener el estilo. Tienen que mantener los tags. O sea que si el tag dice bold, no lo tienen que traducir al español y que diga en negrita. Tiene que mantener el tag en inglés. Entonces quizás le dice que lo que está entre signos mayor y menor no se toca. Esa es una forma de hacerlo. Se mantiene igual. Lo único que se cambia es todo el resto del texto que no esté entre estos símbolos. Pero tienen que mantener estos tags, porque si no, TM-Pro no los puede identificar. Este módulo no los puede identificar. Bien, ¿qué pasa si queremos algún tipo de formateo de texto que nos ha pasado basado en variables para tener texto adaptativo, por ejemplo, a el nombre del jugador? Nuestra solución a tener texto adaptativo es crear un módulo adicional que se llama Text Formatter. Que es otra clase. Que cada vez que uno hace getText, text le envía el texto al text formatter y el text formatter se lo devuelve con información basada en el estado de juego. Por ejemplo, puede leer de la partida guardada, que está acá arriba. Puede leer y decidir de todo. O sea, no solamente la partida guardada, sino como acá podemos poner información sobre el estado del juego, podemos leer sobre la partida, podemos leer sobre un montón de cosas. Y reemplaza el texto que debería ser el nombre del jugador. Y el problema que hay que solucionar es cómo identificar el texto del jugador. Nosotros usamos advertencia, porque esto es un carácter especial, llaves. Entonces el texto
escrito entre llaves, por ejemplo, name, player name, es una variable que se va a tomar desde el estado del juego. Y lo que va a hacer el text formatter es encargarse de usar expresiones regulares, que es otra tecnología, regular expressions, para identificar cuáles son los elementos que están entre este identificador y reemplazarlos cuando alguien les pide un texto en el momento basado en el contexto actual en el que se encuentra el jugador. Entonces, si el jugador después se cambia el nombre, no pasa nada, porque cada vez que se llama el text formatter se va a popular el nombre del jugador con el valor actual. El problema, que también es otra advertencia que hay que tener acá, es que no hay que usar los símbolos que se usan en TextMesh Pro, que son llavecitas, las llaves y los tags que se usan en HTML, que son los símbolos de mayor y menor. Es importante porque TextMesh Pro no va a funcionar si se está reemplazando estos símbolos o durante este paso, porque no le va a llegar porque como TextMesh Pro está en el último paso y si no le llegan los símbolos mayor y menor, no va a servir, o sea, no va a funcionar TextMesh Pro y su formateo. Eso es, creo que todo lo que hace. Bueno, y acá en esta variable se puede poner cualquier cosa, porque esta variable puede ser sensible a lo que uno quiera, la puede popular con lo que uno quiere. Acá no nos importa si es un text, si nosotros esta variable hay que escribirla antes de avanzar, tiene que estar acá. Entonces tiene que ir acá. Cuando nosotros escribimos una línea, bienvenido player. O también podríamos tener una que sea sensible al género de la persona. Entonces, a los pronombres, bienvenida, player name. Y esto lo elegimos según una lógica implementada dentro del juego en el momento que nosotros llamamos a getText. Llamamos a la versión femenina, a la versión masculina. Ok, además de solamente reemplazar esta variable por texto, esta variable puede ser de cualquier tipo. Puede ser un string, puede ser un integer, puede ser un string, puede ser cualquier cosa, puede ser una lista. Si nosotros encontramos una forma de serializar una lista que nos guste para introducirla dentro del texto, puede ser lo que queramos, etc. Integer, floats, strings, floats es lo más común, porque también tiene que ser posible de que estos objetos sean legibles, porque los va a leer el jugador, lo que nosotros introduzcamos acá. Así también podemos usar texto o crear o escribir texto que se use para Ibai, en el sentido, usted tiene tantas monedas de oro y ese es un integer que se formatea acá adentro. Y text formatter contiene la lógica de cómo se adapta player name a el texto del juego, al texto que se va a mostrar. Bien. Hasta ahí el juego tiene diálogos localizables que se pueden formatear con variables del jugador y personalizadas en base al jugador y el idioma que eligen. Es fácil de escalar porque lo único que tienen que hacer es escribir más texto dentro de esta hoja. Es fácil de traducir porque lo hacen los traductores.
Es fácil de decidir en qué momento se ejecuta, porque es básicamente en qué momento se llama al del conector para que descargue este archivo. Pero lo que no hace es ser sensible a las decisiones que tomó el jugador. Si bien se pueden identificar variables, yo no puedo mostrar un scriptable dialog diferente en base a qué decisiones el jugador fue tomando a lo largo del juego. Lo que nosotros hacemos para eso es usar un sistema de guardado, mejor dicho, un sistema de... no sé si son estados, se llaman tags, le decimos nosotros, que son un montón de strings. Es una lista con una lista de strings que se guardan en el archivo de guardado de la partida. Eso es todo, se persisten ahí adentro. Entonces, una vez que un jugador desbloquea ese tag, se persiste dentro de la partida. Podemos tener muchos objetos de tags. Podemos tener tags por partida, podemos tener tags de jugador, podemos tener tags del mundo, podemos tener tags de quest lines, lo que sea necesario para el juego. Con un solo archivo de tags está bien. Este archivo es un monobehavior que se encarga de controlar eso. Y se popula o se llena utilizando funciones de estas que tenemos acá. Entonces, hay una de estas, por ejemplo, que sería cambiar una propiedad del save. En realidad, para nosotros es cambiar un tag. Un tag. Y este tag, entonces cuando nosotros llamamos a esta función escribe sobre la lista sobre los tags. Y los scriptable, mejor dicho, el narrative controller, o la persona que llama al narrative controller, que puede ser cualquier objeto dentro del juego, puede ser a través de un botón, puede ser a través de un collider o lo que sea, sería un event trigger. Las opciones son que sea cualquier cosa, puede ser un collider, tiro ideas, puede ser un botón, puede ser un timer, cualquier cosa. Este event trigger que llama a esta función del scriptable dialog para decirle que invoque y muestre este evento, que este evento se va a mostrar en forma de subtítulos, se va a mostrar como texto en un libro, como cajas de diálogos. Le decimos que este event trigger lo que hace, o puede hacer, cada trigger, es leer de esta lista de tags. Al revés era. Leer de esta lista de tags cuáles son los tags que el jugador ya tiene, y a través de alguna configuración que nosotros normalmente mostramos como una configuración, como un struct, que se llama, creo que requirements, que esto puede contener cualquier tipo de lógica. Es una lista de strings. Lee los requirements que le corresponden a ese evento, lee la lista de tags, y si los tags que el jugador tiene en este momento se condicen con los requerimientos del evento, entonces carga un tipo de evento u otro tipo de evento. Ah, claro, los requirements. Y también tiene, bueno, no en este caso, pero tiene que asocia requirements
asocia requirements con tags con scriptable dialogs. Entonces nosotros le asignamos un scriptable dialog. A ese scriptable dialog decimos que tiene ciertos requerimientos. Y si cuando el jugador se encuentra con este collider, o aprieta en este botón, o cumple ese timer, si el jugador cumple con estos tags, cumple con estos requerimientos, entonces carga el scriptable dialog correspondiente que nosotros le dijimos que cargue. Todo esto, por supuesto, implementado por un programador que se encarga de hacer que todo esto funcione. Pero los lugares en los que el diseñador se encarga de poner cosas, por lo menos a nivel de gameplay, son acá, creando triggers y diseñando estos requerimientos de cada uno, los scriptable dialogs y el diseñador narrativo diciendo cómo se va a ver el texto dentro del juego. Y el jugador, por supuesto, toma decisiones de con qué objetos interactuar. En realidad, cuando uno dice botones, también interactúa con estos que están acá, que son colliders, timers, y toma acciones dentro del juego que causan que se muestren distintos objetos del juego en distintos momentos. Así que es eso. De un Excel paso a una base de datos. De la base de datos se lee, se escribe un archivo. El archivo lo carga en memoria. Y dentro de la memoria, en realidad cualquier objeto del juego puede hacer getText. Así como tenemos un narrative controller leyendo de esto, podemos tener otros componentes leyendo de esto, como botones, o headers, o títulos, de todo. Quiero ver si... Ahí está. Entra todo. Ahí queda toda la pantalla. Muy bien. Eso es todo.